Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección de Escuela Sabática y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida. Y es un tema glorioso, muy importante. Aquí con nosotros está nuestro querido Pastor Avellaneda de Colombia. Él es nuestro nuevo vicepresidente de la Conferencia General y está en Cedar Town en este momento. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, Pastor Petco. Me alegra poder estar aquí con ustedes y poder también participar del estudio de la lección de Escuela Sabática en esta ocasión. Amén, amén. Gracias por venir. Y queremos presentarle nuestra lección y analizar cada pregunta por separado, pero antes de eso queremos invitar la presencia de Dios con nosotros con una oración en silencio. Acompáñenos, por favor. Amén. Como normalmente hacemos, vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección. Regresando con poder y gloria es el título de nuestra lección y tenemos un interesante testimonio que hace una descripción de nuestro tema que vamos a estudiar. Visible para todos los de la tierra es el primer subtítulo que prácticamente hace una introducción de nuestra lección. Toda lección, como pueden ver, habla de la segunda venida de Cristo con algunos detalles específicos interesantes. Y es interesante que diferentes subtítulos prácticamente iluminan algunas partes de este tema, considerando algunas doctrinas falsas relacionadas con la venida de Jesús. Y debemos conocer bien el fundamento bíblico de la venida de Cristo, cómo sucede, cuándo sucede, y esa lección podía ayudarnos a nuestros miembros y también a nuestra visita a conocer ese tema tan importante. El segundo subtítulo, acompañando por ángeles, es también relacionada con ese detalle especial de los ángeles. La voz del Señor y el sonido de un trompeta es un otro subtítulo muy importante. El gran día del Señor es la pregunta 6, que está hablando prácticamente de las calamidades y de todo lo que está acompañando este gran día, que para algunos es glorioso y para otros no tanto. Y eso es prácticamente la pregunta número 7. Con la ayuda de Dios vamos a estudiar cada pregunta por separado y gocemos también de los comentarios de nuestro querido Pastor Avellaneda. Empezamos con la primera pregunta. ¿Qué dijo Jesús sobre su glorioso retorno? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, Pastor? Muchas gracias. Muy bien, yo creo que aquí encontramos algo interesante en esta lección y es algo que el Señor Jesucristo profetizó acerca de su venida. Y Él dijo, allí encontramos en el versículo de Mateo como también de Marcos, que nos habla de que verían al Hijo del Hombre, que venía a las nubes y le veréis, dice allí, o sea, algo interesante en el cual nos muestra que acerca de su venida como algo real, visible, ¿no? Y encontramos que en el libro de Apocalipsis también nos habla de que todo ojo le verá. Entonces aquí encontramos que hay algo interesante que se manifiesta de una manera real, no como muchas personas de pronto hablan de la venida del Señor Jesús como algo invisible, sino algo visible, real, y aparte de eso que es para que todo ojo lo pueda ver. Muchas gracias, Pastor. Muy interesante. Hay algunas personas que dicen, pero ¿cómo puede ser si vivimos en un globo? ¿Qué significa? Que si Jesús aparece en una parte del globo, pues en la otra parte del globo, pues no lo pueden ver. Pero Jesús, si Él ha prometido eso, Él sabe cómo lo puede cumplir. Hay diferentes formas de cumplirlo. Una forma es que Jesús hará una
bueno, una gira en la tierra para que todo lo podían ver, así como el versículo dice que Él viene con un rayo empezando del oeste y continuando de la otra parte. Es que eso es lo interesante, o sea, porque encontramos que no es algo que ni siquiera Satanás tiene el poder para hacer eso mismo que va a hacer el Señor Jesús. Solamente Él lo puede hacer de esa manera. Entonces, por eso lo vamos a ver en el transcurso de la lección, de que no puede Satanás imitar la venida del Señor en ese caso. Amén, así es, así es. Importante es que la palabra de Dios nunca falla y siempre las promesas de Dios son sí, amén, así que sabemos que se van a cumplir también cuando no sabemos exactamente en qué forma sucederá esto. La segunda pregunta dice, ¿aparecerá Él en algún lugar remoto, escondido? ¿Cómo va a ser esa apariencia? Parcialmente se contesta la primera pregunta porque dice que aparecerá y todo el ojo lo verá. Pero ¿por qué entonces Jesús está advirtiendo tantas veces que debemos estar cuidadosos? Y esa pregunta está hablando de esta apariencia escondida o parcialmente visible, parcialmente invisible de Jesús. Muy bien, yo creo que aquí encontramos un asunto que si nosotros leemos la palabra de Dios es muy claro, porque hay muchos engaños de las personas que quieren decir, ve allá, el Cristo apareció en tal lugar, en tal país, apareció en este sitio, no, pero aquí encontramos que no es así. Si estas cosas suceden, la palabra de Dios dice, no lo creáis. Qué interesante, dice, no lo creáis. ¿Por qué? Porque Él toma aquí un ejemplo o una ilustración para mostrar su venida. Y la ilustración que hace es como el relámpago. Como ese relámpago que aparece del oriente, se muestra al occidente, que es visible, que se deja ver fácilmente, que cualquiera lo puede contemplar. Así va a ser también la venida del Hijo de Dios. Va a ser algo que podemos verlo, que no es solamente en un lugar, sino en todo el globo de la tierra al mismo momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Es muy interesante aquí entender que cuando Jesús habla de falsos cristos, es cuando Él habla de esa persona que aparecen aquí y allá, y tenemos muchísimos personajes que se declararon Cristos mismos, y sabemos que son falsos, porque no tenían ese poder, como usted mencionó, pastor, de que podían aparecer y que todo lo vieron y todo eso. También tenemos teorías modernas de que, por ejemplo, los extraterrestres vienen a salvarnos, a rescatar los hombres buenos, y bueno, la Biblia es como un cuento, pero la realidad es algo diferente. Bueno, y aparecen algunos elementos flotantes, bueno, exóticos, entonces la gente va allí, va por allá, buscan bueno, la apariencia de esas cosas extraterrestres o sobrenaturales, pero sabemos que nada de eso es cierto. La Biblia es muy clara y habla de estos de estos eventos. Sí. Me gustaría compartir algo interesante que dice la nota, ¿no? Dice, además a Satanás no se le permitió falsificar la forma del advenimiento de Cristo. Y aparte de eso, dice el Salvador ha advertido a su pueblo contra el engaño sobre este punto. O sea, de que eso que usted acaba de mencionar, pastor, es algo que iba a suceder, estaba profetizado, de todos esos engaños, de todas esas formas como Satanás ha querido hacer creer otras cosas acerca de su venida, de la venida del Señor Jesús. Pero aquí dice, el Salvador ha advertido, o sea, si nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios, si miramos las profecías, si miramos lo que está escrito, no podemos ser engañados.
Hay personas que pueden ser engañadas porque no han estudiado las Escrituras, pero qué interesante que nosotros tenemos ya bien claro cómo va a ser su venida. Pero también tenemos una amplitud grande del espiritismo, de apariencia de espíritus, de apariencia de dibujos. En Inglaterra aparecieron dibujos encima de los campos de algunas culturas ahí, y dibujos enormes, grandes, y dice, pero ¿cómo puede ser? Eso es imposible, es una apariencia sobrenatural y todo eso. Y también aparecen los muertos que hablan, entonces tenemos una amplitud increíble de presencia del espiritismo, el engaño de Satanás, pero los santos nunca seguirán esos engaños, por eso es la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Sí? Seguimos más adelante y vamos a ver la pregunta número 3. ¿Será la venida de Jesús algo que Él realizó solo o será acompañado por otros? ¿Cómo es la venida de Jesús? Me recuerdo que un astronauta ruso, el primer hombre que voló en el cielo, regresando como el gobierno comunista ruso declaró que, volaron encima de las nubes y no vieron nadie. Con otra palabra, que, toda la gente religiosa pues no sabe qué cree. Pero, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Cómo vendrá Jesús? Muy bien, aquí encontramos algo muy, muy bonito. Y es una promesa maravillosa también para nosotros cuando nos muestra de que la venida del Señor Jesús va a ser acompañada. Y aquí el texto bíblico de Mateo dice de todos los santos ángeles. Es algo muy interesante porque los ángeles, como nos hablaba al comienzo, son miles y millones de ángeles. Entonces va a ser un acontecimiento extraordinario, nunca visto. Un acontecimiento que no lo podemos todavía ni siquiera imaginar hasta el alcance de ese acontecimiento cuando habla de todos los santos ángeles. Pero aparte de eso, hay un comentario, una nota interesante cuando dice, vendrá también con su gloria, con la gloria del Padre. Y luego dice con la gloria de los santos ángeles, o sea, tres. La gloria del Padre, su gloria y también la gloria de los santos ángeles. O sea, esa manifestación va a ser algo extraordinario, glorioso, como algo que nunca el ser humano ha visto ni puede llegar a imaginarse en su totalidad aquel acontecimiento. Muchas gracias. Es interesante que entonces Él viene a las nubes, pero no nubes de aire o como nosotros vemos las nubes del cielo, pero nubes de ángeles. Ángeles vestidos con sus vestidos blancos, con sus alas. Viene acompañado y con una multitud enorme, ¿sí? En el mismo tiempo debemos decir que son diferentes tipos de ángeles. Son ángeles santos y ángeles caídos. Es interesante también que en los dibujos antiguos, las enseñanzas y las creencias religiosas de muchas naciones, como son por ejemplo los egipcios, los babilónicos, pues ellos creían de la existencia de los ángeles, y tenemos muchísimos dibujos de los ángeles que están con los reyes, juntos con los sacerdotes, están acompañando hombres. Pues esta es también nuestra creencia y es bíblica, está bien confirmada, no solo por un versículo escondido, pero por muchísimos profetas en la Biblia. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Qué grandes cambios acontecieran en la naturaleza cuando el Señor aparezca con poder y gloria? Ya hablamos de los hombres, hablamos de los ángeles. ¿Qué pasará con la naturaleza? Muy bien, yo creo que aquí encontramos que la naturaleza también se transforma, se cambia. Aquí encontramos algo interesante en el Salmo cuando dice
vendrá Dios y no callará. O sea, una de las cosas que vamos a ver entonces es que hay un ruido especial, hay una voz, hay ciertas cosas que van a manifestarse en ese momento. Como segundo, habla de fuego, también fuego. Como tercero, habla de tempestad. Y hay cuarto también que dice que los montes se derritieron. O sea, estas manifestaciones de la naturaleza, que dice de fuego, de tempestad, y esta me llama mucho la atención cuando dice los montes se derritieron, o sea, como cera. Es la manifestación de la presencia de Dios, que la naturaleza misma se trastorna. La naturaleza misma ahora muestra diferentes cambios, ¿no? También habla en el libro de Apocalipsis que dice se desvaneció, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Yo creo que podemos imaginarnos cómo va a ser el poder de Dios cuando los mismos cielos, que para nosotros es algo poderoso, extraordinario, y que la venida del Señor hace de que esto sea como un pergamino, algo que lo podemos enrollar, que lo podemos hacer de esta forma. Eso va a suceder con los cielos. Y los montes, las montañas, ¿qué va a pasar? Dice que se derritieron. Va a haber un cambio total en su forma. Entonces, por eso decimos, la venida del Señor Jesús es un acontecimiento extraordinario. Muy interesante, muchas gracias, pastor. Es interesante, una vez yo fui a un museo de la naturaleza, entonces tenía un dibujo, como tenían todos los continentes y una sola tierra, y así poco a poco se dividieron los continentes y cada uno se quedó ahí donde están hoy. Pero entonces el dibujo continuaba, como todos los continentes se juntaban después y se juntaron otra vez como una sola tierra. Es interesante, no sé si eso va a suceder o no, es una especulación, pero si esto sucede, entonces de verdad todo ojos podía ver a Jesús, porque todos los seres humanos que sobrevive una cosa tan espectacular de la naturaleza, pues sí podrán ver a Jesús cuando Él venía. No sabemos cómo va a suceder las cosas, pero de verdad es un asunto muy especial. La atmósfera cambiará, la superficie de la tierra cambiará, todo cambiará. Eso es prácticamente también el propósito de la venida de Cristo, purificar la tierra, preparar la tierra para que el nuevo Jerusalén puede venir aquí y los santos podían habitar, o como está la promesa de Dios también, tener el dominio sobre la tierra. Vamos a ver la otra pregunta. ¿Será su venida un suceso silencioso o estará caracterizado por un gran sonido? ¿Qué forma llegará nuestro Señor Jesús? Muy bien. Primera Tesalonicenses, que es el texto que tenemos aquí para analizar de esta pregunta, encontramos que el texto bíblico nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, primero; segundo, con voz de arcángel; y tercero, con trompeta de Dios. Aquí encontramos entonces tres tipos de voces que presenta este texto bíblico: de mando, de arcángel y de trompeta de Dios. Son sonidos que van a manifestarse en el momento de la venida del Señor Jesús. Y son sonidos especiales, singular. Cuando hablamos de voz de mando, o sea, quiere decir de algo que tiene ciertas características especiales de autoridad. Y lo mismo la voz de arcángel, es de poder. Pero también aquí nos muestra con trompeta de Dios, o sea, la manifestación de una trompeta. La trompeta tiene una característica, y es que fácilmente puede escucharse a la distancia. Puede tener un sonido agudo y que se escucha muy lejos.
Entonces por eso se presenta allí como con ese instrumento, la voz de Dios, que es como la voz de trompeta, ¿no? Entonces esa es la forma de la manifestación del Señor. Incluso la pregunta también nos habla que aún los muertos, o sea, hasta dónde no llega la voz de Dios, la manifestación, la voz tan potente que dice que aún los muertos oirán la voz de Dios. O sea, está hablando de los muertos en Cristo, porque esa voz de Dios hará de que resuciten esos muertos. Entonces va a ser una manifestación especial en el momento que Él aparezca en su venida, en esas manifestaciones, en estos tres tipos de voces. Muy interesante, pastor, muchas gracias por su comentario. Es interesante que antes de que mueren los santos escuchan también la voz de Dios, pero no de esa forma grandiosa, una voz de arcángel, como dice aquí. Sí. Pero es una voz suave y Jesús promete y dice que prácticamente Él llama a cada uno de los suyos por nombre. Entonces, Él es el buen pastor, nosotros somos las ovejas que escuchan, que Dios nos cuida, que los seguimos. Toda nuestra vida cristiana debemos reconocer la voz de Dios, debemos seguirlo diariamente. Entonces, cuando viene Jesús por segunda vez, entonces con una voz increíble, como ya se mencionó, pues entonces se abren los sepulcros. Y es interesante que prácticamente no solo un cambio de la naturaleza sucederá, pero se abren los sepulcros. Y no solo los sepulcros, otro versículo dice que el mar también, dejará sus muertos, que significa que no hay ningún obstáculo en la resurrección. También personas que fueron quemadas, fueron mártires que fueron quemados en la Edad Media por la Iglesia Católica, o gente que fueron cremadas, pues nadie puede obstacular el Dios que es todopoderoso para resucitar los santos. Por eso es muy importante desde ahora dedicar nuestra vida al Señor, porque entonces viene la recompensa. Así es, y aparte de eso es un mensaje que debiéramos nosotros predicar hoy, ¿no? Acerca de su segunda venida. Con todo, esta lección nos debe llamar a despertar más en la proclamación de la segunda venida, porque es para nosotros un mensaje de esperanza, saber de que Amén. No importa dónde estemos, como decía el pastor, acerca del mar, la tierra, donde estemos, donde haya quedado, si ha sido fiel al Señor, de allí va a escuchar la voz, de allí va a aparecer, va a resucitar. Entonces hoy nosotros debiéramos hablar como ese mensaje que llena nuestro corazón de esperanza, de alegría, de gozo, saber que estamos muy prontos a ver ese acontecimiento, y nosotros estamos llamados a que otras personas puedan conocer también de este mensaje. Amén, amén, amén. Vamos a ver la próxima pregunta. ¿Cómo llaman las Escrituras al día final? ¿Qué podemos decir de eso, el día de su regreso? Me imagino que hay versículos que dicen diferentes cosas, y sí, por eso estamos aquí. ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, pastor? Así es. Aquí encontramos, gracias, aquí encontramos 3 versículos, y en esos 3 versículos podemos encontrar 3 cosas interesantes que se manifiesta allí. Uno de ellos, el libro de Joel, presenta de que el día de Jehová es grande y espantoso. Espantoso, esa palabra. Allí encontramos otra palabra ya en el libro de Malaquías 4:5, que dice es grande, pero toma otra palabra que es terrible. Y el libro de Hechos también habla día grande, pero manifiesto o glorioso en otra versión. Entonces, si ve, todos los 3 textos bíblicos que encontramos allí, tanto el profeta Joel, Malaquías, como también el apóstol allí en Hechos, hablan de un día grande. Pero aparte de mencionar lo que es un día grande, también es un día espantoso, un día terrible, un día glorioso, ¿sí? Entonces esas son las características que se presentan de ese día.
Me llama la atención también una parte de la nota, ¿no? Dice, cuando el ojo profético de Jesús se detiene sobre Jerusalén, él ve, así como ella fue entregada a la destrucción, el mundo será entregado a la ruina. Aquí encontramos también que esta pregunta nos habla de una comparación. La destrucción de Jerusalén, la forma como Jerusalén, la ciudad tan hermosa, era orgullo para los judíos, y cómo fue destruida de un momento a otro, entregada a la destrucción, a la ruina total. Asimismo es la forma como se compara el final de este mundo, en el cual va a ser destruido, va a venir también destrucción total, como sucedió para Jerusalén. Entonces hay una comparación, Jerusalén, su destrucción también con la destrucción final de esta tierra. Muchas gracias, pastor, muy interesante. También dice Hechos 2, versículo 20, que el sol se convertirá en tinieblas. Me imagino que eso va a ser uno de los terrores más grandes de la humanidad, porque hoy día, pues cada mañana sale el sol y nadie duda que eso sucederá mañana, porque eso es que podríamos ver toda nuestra vida. El sol es el fundamento de la vida, de las plantas, de la alegría, del crecimiento. Pues si el sol no da su luz, pues es una tragedia increíble. La gente de tristeza, y la gente caerá en una terrible... un terrible miedo y desesperación. Sí, no sabemos que si el sol se quemará y no dará más luz, no sabemos, o va a ser por el mucho humo que está saliendo por alguna razón de explosiones volcánicas, que ha sucedido también en el pasado. Pero una cosa podemos decir con seguridad, que hay un otro versículo que dice que cuando el Nuevo Jerusalén viene a la tierra, el sol no será más, dice, porque la luz saldrá del Señor Jesús. Él asumirá el resplandor del sol. Va a ser el resplandor del sol. Así que no sabemos qué sucederá en la naturaleza exactamente, pero obviamente todos que viven en ese tiempo temblarán o tenían una angustia increíble. Recordémonos que eso sucede exactamente en el momento de las plagas. También las plagas son diferentes. Las plagas sobre el aire son heridas en el piel, el agua se convierte en sangre. Bueno, es una combinación increíble, acumulativa. Sí, y algo interesante es que, o sea, las personas que no han aceptado al Señor Jesucristo, pues va a ser eso, espantoso, terrible. Pero también aquí el versículo nos habla de una manifestación gloriosa. O sea, la diferencia para una clase de personas, como también para la otra, aquellos que hemos, como nos decía atrás, los que hemos hecho pacto con Dios con sacrificio, los que hemos estado de parte del Señor, su manifestación va a ser gloriosa, va a ser de alegría, de felicidad, mientras para otros va a ser de terror, de miedo, ¿no? Así es, exactamente eso es la pregunta número 7. Mientras que para los impíos la venida de Jesús será un día de terror y castigo. Qué gran seguridad tenían aquellos que aman al Señor y confían en Él. Imagínense que también los santos prácticamente tendrán un tiempo terrible, un tiempo de angustia. Tenemos la angustia de Jacob, tenemos la angustia por la persecución, la angustia por las plagas que están acumulándose una después de otra en ese tiempo. ¿Y de dónde proviene entonces esa seguridad para los santos? ¿Qué podemos contestar a esa pregunta, pastor? Gracias. Hay algo interesante acá, y creo que acerca de lo que estábamos mencionando ya. Va a haber terror, va a haber miedo, va a haber un momento de desesperación, podemos decir. Pero qué interesante, los que temen a Jehová, los que piensan en su nombre, dice el texto bíblico, para ellos, primero dice, nacerá el sol de justicia. Mientras para uno es tiniebla, terror, miedo, aquí encontramos de que nacerá el sol de justicia. El sol siempre, como el pastor decía, el sol es alegría.
diferente cuando el día está nublado, está lluvioso, como que es triste, ¿no? Pero el sol, aquí está hablando del sol, pero ese sol de justicia en el cual va a traer alegría, va a traer felicidad también para los justos. Pero aparte del sol, dice que nacerá el sol de justicia, también dice traerá salvación, ¿sí? Hay un texto bíblico también en uno de los profetas menores que dice aquí el Señor, le hemos esperado y Él nos salvará, dice allí el texto bíblico, ¿no? Y aparte, número 3, saldréis, dice el versículo, saldréis, o sea, hay liberación. Saber de que ya toda la guerra ha terminado. Las dificultades en este mundo, la lucha de este mundo, como vimos en la lección pasada, ha terminado. Y ahora entonces encontramos como cuarto dice, saltaréis. Saltaréis como becerro de la manada. Yo creo que todos hemos visto esos becerros pequeños, como saltan al pie de la mamá cuando están pequeños. Podemos imaginarnos también esa alegría, y aquí el profeta Malaquías lo presenta de esa manera, ¿no? Saltaréis, o sea, de algo de una manifestación extraordinaria, de felicidad, que lo presenta así, dice, saltaréis como becerro de la manada. Entonces, es una manifestación extraordinaria de alegría, un contraste diferente a aquellos que han rechazado al Señor, que van a decir a los montes, a las peñas, cae sobre nosotros. En cambio estos, los hijos de Dios, que estamos creyendo su palabra, que hemos aceptado este mensaje, creemos este mensaje de salvación, va a ser un momento de felicidad, la mayor felicidad, lo más grande es saber que viene el Señor Jesús. Muchas gracias, pastor, muy interesante. Es cierto que los santos también pasarán por las angustias de Jacob. Obviamente es un sufrimiento increíblemente grande. Sin embargo, debemos recordarnos que los santos en ese tiempo ya están sellados. Antes de las plagas, ellos están sellados. Y ellos están conscientes de su sellamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, ellos podían ver que la protección de Dios estaba con ellos. También no debemos olvidarnos que ellos han recibido una porción del Espíritu Santo extraordinaria, es la lluvia tardía. Exactamente por eso se recibe la lluvia tardía, para preparar los santos para esos días de angustia. Porque dices que si alguien no participa en el refrigerio, no sobrevivirá esas terribles cosas que vendrán. De esa forma, pues sabemos que la protección de Dios va a ser visible y los santos no sufrirán. Ellos van a tener pan y agua cuando todo el mundo se muere de hambre y de sed. Ellos tendrán también la presencia de los ángeles protegiéndolos. Amén. De los impíos. Por eso va a ser, bueno, ellos no solo sufrirán, pero también podían ver muchas confirmaciones de la promesa del Señor. Sí. Hay algo interesante que me ha llamado la atención en la nota de esta pregunta, y es que actualmente para estar en aquellos que va a ser de alegría, de felicidad, el momento de la venida del Señor Jesús, tenemos 3 frentes de batalla que todavía tenemos que vencer. Y aquí la nota nos presenta, y hay un texto bíblico también que nos habla que necesitamos vencer. Uno de ellos es la carne. Esta carne que está contaminada por el pecado es una lucha continua de poder nosotros salir victoriosos ante los asuntos que nos llaman la atención todavía. Pero hay otro frente de batalla que es el mundo, ¿no? El mundo que nos rodea, tantas cosas que el mundo tiene para entrampar al ser humano, al cristiano, y muchos seguramente se perderán por las cosas de este mundo, ¿no? Entonces hay una lucha enfrente que es la carne, el mundo, pero hay un tercer frente para hacer también nosotros salir victoriosos, que es Satanás mismo, ¿no? Aquí nos habla de Satanás. Entonces 3 frentes de batalla que no va a ser fácil vencerlos mientras estemos en este mundo. Pero qué interesante que tenemos la seguridad de que ya el Señor Jesús los venció, los 3.
los tres. Y por lo tanto, si creemos esto, vamos a tener la seguridad de que nosotros también lo podemos vencer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y más que estamos cerca a su venida, Satanás tratará de vencernos en cualquiera de estos tres frentes de batalla, ya sea el mundo, la carne o el mismo Satanás. Muchas gracias, muy interesante. Sabemos también que los santos que están vivos en ese tiempo, pues ellos no necesitan pasar por la muerte, pero se cambiarán, transformados en una naturaleza gloriosa. Queridos hermanos y hermanas, Dios tiene promesas excelentes para usted, para nosotros todos. Hay que dedicar nuestra vida, aprovechar la gracia en este momento, usar el tiempo de mejor manera que podemos. Disfrutan esa escuela sabática, Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén. Amén.